buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy les vamos a presentar nuestra réplica de investigación con base en el artículo Deslegitimación del adversario y violencia política, el caso de las FARC y las AUC en Colombia, de José Manuel Saucedo, Idalí Barreto, Henry Borja, Wilson López López, Amalio Blanco y Luis de la Corte. Los integrantes del grupo son Natalia Villanueva, Dana Rivera, Cristian Ramírez y quien les habla, Paula Carvajal. Nuestro marco teórico está formado a partir de los conceptos más importantes de los discursos de deslegitimación del adversario y violencia política, en el caso de las FARC y de las AUC. El primer concepto fueron grupos armados, el cual hace referencia a los actores de conflicto y violencia dentro de un territorio, y estos dos que se podrían definir desde diferentes perspectivas negativas, tanto así que podrían ser deslegitimados y recordados por todo lo que han hecho a través de una historia criminal. Lo que quiere decir que a partir de un tratado se llega a unos acuerdos y se toman la palabra de cada uno de ellos en defensa de sí mismo para obtener una credibilidad y una confianza de sus víctimas. El segundo concepto es el conflicto, el cual hace referencia a una situación en la que los actores utilizan un comportamiento o una conducta violenta entre sí para alcanzar metas incompatibles. Sin embargo, hacen algunas claridades. Cuando hablamos de actor, nos estamos refiriendo también a un grupo de personas, por lo tanto allí se refieren a un comportamiento del grupo en general. La incompatibilidad en el conflicto se da en la medida en que las metas de los diferentes actores sean imposibles de lograr de manera simultánea o cuando se pueden cumplir, pero la recompensa para cada actor es desproporcionada y diferente. Otros dos conceptos importantes a la hora del análisis previo de esta investigación es el concepto de deslegitimación y lenguaje político. La deslegitimación es conocido como un tipo de acto social y político el cual se lleva a cabo a través de conversaciones o textos escritos que normalmente se presentan en una magnitud interactiva en el ámbito pragmático, el cual se entiende como el acto de defensa a uno mismo a partir de argumentos persuasivos que defiendan y convenzan a otros de firmeza de algunas acciones del pasado o presente que están mal vistas y no son confiables por otras personas. En la mayoría de casos, este proceso se lleva a cabo en contextos institucionales, según Acosta 2003. El objetivo principal de la deslegitimación es justificar y explicar a partir de razones claras los acontecimientos que influyeron en las malas actuaciones y decisiones del pasado, queriéndolas redimir a través de discursos que sustentan que se ha obrado de buena fe. Por otro lado, el lenguaje político se basa en establecer que al ser una acción abiertamente ideológica proporciona que se difunda y promueva con el propósito de fortalecer la permanencia de los miembros en un grupo, defendiendo la identidad y la posición del grupo en la sociedad. En él se presenta una serie de creencias y opiniones acerca de eventos o situaciones determinadas que involucran casi siempre tanto el endogrupo como el adversario. Este lenguaje construido como finalidad que va más allá de informar o comunicar ideas. Este busca interactuar de manera persuasiva frente al lector o el que escucha. Según Juan Manuel Saucedo en 2008, las funciones estratégicas para analizar el discurso son coerción, resistencia, oposición y protesta, encubrimientos, legitimación y deslegitimación. Diseño metodológico. Para el desarrollo de este artículo se decidió escoger un tipo de investigación empírico de análisis debido a que los datos que se lograron recolectar son de discursos reales utilizados por dos grupos armados. Por lo tanto, es un tipo de investigación en donde se busca basarse en la observación e indagación. Por otro lado, se requirió utilizar para el estudio un discurso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y uno de las Autodefensas Unidas de Colombia, los cuales fueron publicados en el año 2001 por ellos en sus páginas web. Para empezar a realizar el procedimiento, después de haber visitado y analizado los sitios web de las FARC y desde la AUC, se permitió encontrar los discursos y facilitó recolectarlos de forma electrónica. Se analizaron en la categoría de análisis textual. Se hace un primer análisis, el cual consiste en escoger las palabras que puedan tener un sentido de deslegitimación a través del proceso de concordancias, lo cual permite ver ampliamente el contenido de las palabras para acercarse al sentido empleado.
Por otra parte, encontramos los documentos lexicométricos, que son los listados de frecuencia del vocabulario de palabras, que proporcionan datos importantes para el análisis del discurso, como lo son el vocabulario y el contexto. Por otra parte, encontramos métodos estadísticos como la media aritmética para calcular el valor global y específicos de las categorizaciones de proscripción, caracterización de rasgos y rótulos políticos. El material utilizado fue un discurso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y uno de las Autodefensas Unidas de Colombia, los cuales, pues como dijimos anteriormente, fueron recolectados de la página web de cada grupo, y el programa Atlas-T, versión 08. Procedimiento. Se visitaron y analizaron las páginas web de la AUC y de las FARC, y esto llevó a la recolección de los discursos de forma electrónica. Por medio del programa estadístico Atlas-T versión 8 se procedió a insertar los discursos para posteriormente analizar y luego examinar las palabras, en donde permite obtener las palabras relacionadas al tema, en este caso palabras que pudieron deslegitimar al adversario. Ya teniendo todas las palabras que arrojó el programa, fueron guardadas en un archivo PDF y así poder realizar el conteo correspondiente por el comando Control F. Las palabras se ubicaron en las 3 tablas anteriormente mencionadas, según corresponda, para tener una mejor visualización de los resultados. Finalmente, se realiza un análisis de cada uno de los resultados. Para los resultados se dividieron tablas de 3, en el cual la tabla número 1 es el resumen del vocabulario inicial, la tabla 2 las formas léxicas y la 3 el análisis bivariado. En la tabla 1 se observa el número de discursos de cada grupo armado, asimismo el número total de palabras de cada discurso, lo cual evidenció que las FARC presenta un número más elevado en total que las Autodefensas Unidas de Colombia. También tiene un número de palabras distinto más alto. A partir de ese número de palabras distintas se realiza un porcentaje, las cuales arrojaron un 11,28% de palabras distintas para las FARC y un 9,24% para las AUC. Para la tabla 2 se llevó a cabo un análisis de las formas léxicas, es decir, las palabras más utilizadas dentro de los escritos, y se tomó la frecuencia con las que aparecían en cada uno de los discursos. Posteriormente se categorizaron y fueron enunciadas de este modo. La proscripción aparece en color amarillo, la caracterización de rasgos color verde y el uso de rótulos políticos color rojo. Se logró evidenciar que la palabra más empleada dentro de la categoría de caracterización de rasgos en los discursos de las FARC es el término paramilitares, mientras que en las AUC es guerrilleros. En la categoría de proscripción, los términos con mayor frecuencia en las FARC son terroristas y en las AUC desapariciones. Por último, en los rótulos políticos nos encontramos que las FARC solo utilizó el término capitalistas, mientras las AUC no usó ninguno. Para la tercera tabla se observan las semejanzas y diferencias entre ambos grupos con relación a las dimensiones de deslegitimación que se plantearon en el estudio, por lo cual se realiza un análisis bivariado por medio de una media aritmética con relación a los datos de frecuencia representados en la tabla anterior. También se observa que ambos grupos puntúan igualmente en la categoría caracterización de rasgos. En segundo lugar es la categoría de proscripción, considerada conjuntamente para ambos grupos. Y finalmente los rótulos políticos, la categoría que resulta menos empleada y llega a ser nula en el discurso de las autodefensas. Para estos resultados de la investigación se tuvieron en cuenta 3 aspectos. El primero es la riqueza del vocabulario y expresiones que se utilizaron con más frecuencia en el discurso realizado por ambos grupos. En el segundo, se recurrió al análisis descriptivo, estadístico y de componentes principales, para luego comparar la postura de los discursos de las FARC y las AUC con relación a las categorías de legitimación.
Por último, se realizó un análisis de la manera en que cada grupo construyó las categorías de legitimación. El objetivo de dicha investigación era comprobar la variedad y riqueza de los discursos de ambos movimientos armados y a partir de eso observar si existía alguna diferencia.